Muy buenas tardes a todos, público presente. Muy buenas tardes a todos los integrantes del Instituto de Educación Ambiental. Empezamos las charlas ambientales IA. En esta oportunidad contaremos con la participación de Kenny Guayanay. Él es biólogo microbiológico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es CEO y fundador del Instituto de Microbiología Ambiental y Biotecnología del Perú. Presentará el tema de epidemiología basada en aguas residuales, monitoreo del SARS-CoV-2. Damos la bienvenida al biólogo Kenny Guayanay. Bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación, estimado Bruno, y al Instituto de Educación Ambiental. En esta noche, pues vamos a compartir acerca de un tema importante, ¿no? Relacionado con la pandemia. En este caso, el monitoreo del SARS-CoV-2, el agente causal de la COVID-19, ¿no? El tema del día de hoy es la epidemiología basada en aguas residuales y vamos a entrar a ver de qué se trata este importante tema, ¿no? Antes de iniciar pues con esta pequeña charla, eh, siempre es bueno hacer algunas menciones importantes, ¿no? Como vamos a ver el tema de las aguas residuales, de pronto no tan profundo, pero es importante mencionar algunas características o algunos datos importantes, ¿no? En esta lámina podemos apreciar que el 80% de las aguas residuales del mundo son vertidas al medio ambiente sin un adecuado tratamiento, debido a que en muchos países en desarrollo no se cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y peor aún en zonas rurales. Si bien es cierto, en el ámbito urbano se está avanzando en el tema del tratamiento de las aguas, pero en el ámbito rural todavía tenemos problemas, ¿no? Y esto se debe también a la dispersión de la población que habita en esos lugares, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco para recordar una definición breve nada más de lo que son aguas residuales. Son aquellas aguas, pues, cuyas características originales han sido modificadas por algunas actividades humanas, ¿no? Y debido a que por su calidad van a requerir un tratamiento previo antes de ser vertidas a algún cuerpo receptor, ¿no? Puede ser un río, el mar o un lago, ¿no? Algunas de las características importantes de un agua residual es que encontramos, por ejemplo, materiales flotantes, materia coloidal y disuelta y materiales sedimentables. En lo que son materiales flotantes, lo más clásico que nosotros podemos encontrar si hacemos una caracterización físico-química podría ser aceites y grasas, algunos plásticos, ¿no? Material grueso en realidad, ¿no? Y en lo que son materiales coloidal disueltas, también podemos encontrar algunas, por ejemplo, hidratos de carbono, azúcares, celulosa, y en algunos materiales sedimentables, heces, por ejemplo, restos de alimentos, pelos y arenas. Esto más o menos es para tratar de ponernos un poco en contexto a lo que es una característica de un agua residual, ¿no? Ahora, la gran pregunta es cómo y dónde se tratan estas aguas residuales, principalmente las aguas residuales municipales, ¿no? Recordemos que hay aguas residuales industriales también, que son generadas obviamente propias de la actividad industrial, ¿no? En sus diferentes tipos de actividades productivas que realizan. En general, en esta pantalla podemos observar un esquema general, un esquema conceptual de lo que es una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? En una planta de tratamiento ingresa un agua residual y sale un agua residual tratada, ¿no? Y dentro de este tratamiento se utilizan diferentes tipos de tecnologías, ¿no? Desde tratamientos biológicos avanzados, entre innumerables tratamientos. Ahora, la elección de cada tipo de tratamiento va a depender de una caracterización previa del agua residual, ¿no? Que ya ese es otro tema aparte. En una planta también se generan insumos, perdón, se necesitan insumos para hacer el tratamiento del agua y se generan residuos, por ejemplo, los lodos, ¿no? Si una planta utiliza un sistema de lodos activos. En esta lámina he querido transmitir cómo es lo que les decía al inicio, ¿no? La evolución del tratamiento de aguas residuales, en este caso por tamaño de empresa prestadora, desde el año 2013 al 2017.
Si nosotros centramos nuestra mirada en Lima y Callao, que administra Sedapal el tema del abastecimiento del agua y los alcantarillados, vemos que para el año 2013 Sedapal trataba alrededor del 52.96%, ¿no?, de las aguas residuales urbanas. Pero si nosotros vamos viendo la evolución a lo largo del tiempo, ya para el año 2016-2017, el volumen de tratamiento aumentó, ¿no? Y esto debido principalmente a ¿qué? Debido a que aquí se implementaron dos grandes PETAR, ¿no? La PETAR de Taboada y la PETAR de La Chira. Entonces ayudó a que el caudal de producción que se hacía de las aguas residuales domésticas pudiera incrementar su volumen de tratamiento, ¿no? Y si nosotros vemos las pequeñas, digamos, EPS, todavía tienen dificultades aquí en su tratamiento, ¿no?, en otras ciudades. Esto principalmente es debido a la sostenibilidad financiera que pueden tener, debido a que los gastos en sus procesos se incrementan y no pueden sostener estos tratamientos. Entonces, eso también es un gran problema a la hora de evaluar cómo se está tratando el agua residual en nuestro país. Entonces, poniéndonos en contexto, ¿cuál es la respuesta frente a la COVID-19 en temas de agua y saneamiento? Sabemos que la disponibilidad y el acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene es sumamente fundamental, ¿no? Y ya lo hemos visto, debido a que se nos exige un constante lavado de manos. Pero ¿cómo podemos lavarnos las manos si la gran mayoría de la población no cuenta con acceso a estos servicios básicos? Como aquí se menciona, la COVID-19 no desaparecerá sin acceso a agua salubre para las personas que viven en situación de vulnerabilidad, ¿no?, de acuerdo con los expertos de las Naciones Unidas. Entonces vemos más o menos cuán importante es el acceso a servicios de agua y saneamiento. Pero obviamente este acceso tiene que ser seguro y continuo, ¿no? Dentro de las aguas residuales, ya un poco entrando al tema en sí, vamos a encontrar diversos agentes patógenos. Entre los principales se destacan pues los virus, las bacterias, los protozoos y los helmintos. Hace unas semanas también había un colega que me ha antecedido con respecto al tema del análisis, me parece, de análisis microbiológico de aguas residuales, y es ahí en donde viene a tallar este tema, ¿no? Y estos agentes patógenos, obviamente, este conjunto de agentes van a generar enfermedades entéricas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los principales microorganismos, en este caso protozoarios, ¿no? Y aquí pueden ver las fotos. Estos diferentes tipos de morfologías que ustedes pueden apreciar aquí, también a nivel de evaluación de la calidad nos permite a nosotros identificar estos tipos de microorganismos parásitos, ¿no? En el grupo de los helmintos, por ejemplo, tenemos al más conocido, Ascaris lumbricoides, y aquí es una estructura característica de su huevo, ¿no? Entonces, a través del análisis de los huevos de helmintos también podemos determinar, digamos, el riesgo que representa el poder reutilizar estas aguas residuales, ¿no? Y otro de los agentes patógenos que se encuentran en gran cantidad en las aguas residuales están pues los virus entéricos, ¿no? De estos los más importantes, por ejemplo, tenemos acá aquellos que generan problemas de diarrea, ¿no? Los enterovirus. En este caso los adenovirus, los rotavirus. En el caso de bacterias, si bien es cierto, la literatura se reporta que la gran cantidad de muertes se da por problemas diarreicos, ¿no? Y es ahí en donde tanto los sistemas de agua potable como los sistemas de tratamiento de aguas residuales tienen que garantizar una desinfección previa antes de su reutilización, ¿no? En el caso de agua potable se cumplen también parámetros microbiológicos. ¿Y cuáles son esos riesgos, en este caso sanitarios, que representa el agua residual? Para evaluar los riesgos, primero tenemos que ver el tipo de patógeno que causa la infección y la frecuencia de infección o enfermedad. Dicho de otra manera, aquí podemos evaluar qué microorganismo o organismo en este caso genera o tiene un mayor riesgo de generar una enfermedad. En este caso, en esta diapositiva podemos ver que los nemátodos intestinales, como lo que hemos visto en esta diapositiva que estoy señalando, son los que presentan un elevado riesgo. Y ustedes se preguntarán de repente, ¿por qué un nemátodo, ¿no? En este caso, ¿por qué no un virus? ¿Por qué no una bacteria? Y ya les voy a pasar a detallar de
debido a que es digamos, clasificación de riesgo, ¿no? En esta gráfica me va a permitir explicar lo que les he dicho anteriormente. Para que un organismo o un microorganismo, en este caso un agente patógeno, llegue a desarrollar una enfermedad, se requieren algunas dosis de ataque, se requiere cierta carga, ¿no? Yo sé que en estos días ustedes han oído escuchar hablar mucho de lo que es una carga viral, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta más o menos esos conceptos previos, podemos decir pues que en este caso el Ascaris lumbricoides, que es un helminto, presenta, digamos, un riesgo elevado debido a ¿qué? Debido a que se requiere una dosis de ataque mínima para que pueda generar la enfermedad en este caso. Basta con un solo huevecillo en estado infectivo del Ascaris lumbricoides para que uno pueda desarrollar toda la etapa de la enfermedad, ¿no? Y así, ¿no? Si vamos viendo, si vamos subiendo en el cuadro, vamos viendo pues que, por ejemplo, cuando llegamos a las bacterias, requerimos una mayor dosis de ataque, o mejor dicho, una mayor dosis de bacterias para poder recién enfermarnos. Un claro ejemplo de esto es de que si yo me como un pan, digamos, con cierta cantidad de bacteria contaminada, a lo mucho me podría generar un problema, digamos, un problema gastrointestinal leve, ¿no? En comparación de que si yo me ingiera de repente un alimento con alta carga bacteriana. Entonces, más o menos para que se pueda entender eso de las dosis es este cuadro, ¿no? Y ahora, también el tema que nosotros podemos evaluar en el riesgo es que, por ejemplo, Ascaris lumbricoides, en este caso su forma evolutiva, el huevo, un estadio de su desarrollo, en el ambiente puede permanecer hasta 12 meses viable. Es por eso también que el riesgo de que te infectes con un parásito es mucho más elevado, ¿no? Por eso es que se controla, o por eso es que debería ser un parámetro más de control en lo que son efluentes de tratamientos de aguas residuales. Debería ser. Actualmente los límites máximos permisibles de los efluentes simplemente se ciñen en valores físico-químicos y microbiológicos de tipo coliformes termotolerantes, ¿no? Pero no se evalúan huevos del mintos. Y ahora les sustento por qué debería estar incluido, ¿no? Hace unos meses, el Ministerio de Agricultura y Riego había publicado digamos, una consulta a la ciudadanía por una posible norma de calidad para el reuso de las aguas residuales en agricultura y yo espero que puedan incluir, digamos, este parámetro, ¿no? Ya la OMS en sus guías para el reuso de aguas residuales, digamos, brinda ciertos parámetros que no los he incluido acá porque no es mucho del tema del día de hoy, pero les comento, ¿no? Para el riego se acepta máximo un huevo del minto por litro de agua, ¿no? Entonces, y ya más o menos ustedes se pueden dar cuenta por qué. Y en este cuadro, pues, resumo un poco de los principales agentes infecciosos y cuáles son las enfermedades que producen, ¿no? Tanto bacterias, protozoos, helmintos y virus. En lo que es bacterias, por ejemplo, el más conocido que nosotros hemos tenido también una epidemia acá en Perú es el vibrio cólera, ¿no? Que genera la enfermedad del cólera. Entonces ya hemos tenido problemas por la inadecuada, digamos, uso de las aguas. ¿Y cuáles son las enfermedades con alta contribución ambiental? Ya lo hemos venido mencionando, que es la diarrea, es lo que causa la mayor cantidad de mortalidad en niños menores de 5 años, ¿no? Es por eso que se tiene que incidir que esto es un problema de salud pública y requiere un control más minucioso en sistemas de tratamiento de agua, tanto potable y residual también. Entrando al tema en sí, esta es la sala situacional COVID Perú, ¿no? Actualizado al 5 de mayo del presente año. Vemos que seguimos en aumento con los casos. Y es ahí en donde viene el tema de la presente exposición, ¿no? Pero antes de entrar en sí de lleno al tema, tenemos que hablar un poco, si bien es cierto, de pronto la mayoría de personas ya se ha familiarizado con el COVID-19 o con el coronavirus, ¿no? Pero siempre es bueno un pequeño repaso, ¿no? Esta es la estructura de un virus, una representación gráfica. Ahora, ¿por qué lo representamos así? Debido a que se hace un estudio a través de una microscopía electrónica que más o menos
la foto refleja una estructura similar a una corona, ¿no? Por eso se llama coronavirus. Y este coronavirus, pues, tiene diferentes estructuras, ¿no? Que le van a permitir hacer la infección en la célula en donde penetre, ¿no? El tamaño de estos virus varía pues de 0.5 a 0.2 micras de diámetro. Ahora se preguntarán si en el agua potable existe. Actualmente existen sistemas de ultrafiltración que retienen partículas mucho más pequeñas, ¿no? Entonces se garantizaría ahí digamos, la retención de este coronavirus en ese sistema de filtración, ¿no? Ahora, ¿cómo es la estructura y composición química de los virus? Los virus principalmente tenemos de dos tipos, ¿no? Un virus con envoltura y un virus sin envoltura. O virus desnudo, que le llaman a esta parte que estoy señalando, ¿no? Y los virus con envoltura típicamente son aquellos que al momento de salir de la célula que infectan, adquieren algunas estructuras de esa célula y se envuelven, ¿no? Entonces es importante entender esto para los temas que voy a ir detallando más adelante. El SARS-CoV-2 es un virus envuelto con una membrana externa muy frágil, por eso es que se recomienda los lavados con agua y jabón, ¿no? Porque al ser la estructura una membrana lipídica, la estructura externa del virus, se podría fácilmente, digamos, diluir en el contacto con el jabón, ¿no? Como dice acá, ¿no? Son más susceptibles a agentes oxidantes como el cloro. ¿Cuáles son las sintomatologías? Todos conocemos qué síntomas produce el coronavirus. Produce fiebre, tos seca, dificultad para respirar. Pero nosotros nos centramos en uno de los síntomas que a nosotros nos va a permitir monitorearlo en las aguas residuales. Es que en algunos casos se ha reportado pues de que el coronavirus se expulsa a través de las heces, ¿no? Y uno de los síntomas que se afirma es que en un rango del 2 al 10% producen síntomas gastrointestinales. Entonces nosotros podríamos preguntarnos de que existe transmisión fecal oral, o sea, por ejemplo, en el caso de los parásitos, si tú llegas a contaminarte con una superficie en donde existe o podría existir potencialmente la presencia de huevos del mintos, podrías hacer el ciclo ano-boca-ano que le llaman en algunos virus, ¿no? Perdón, en algunos parásitos. Pero en el caso del COVID-19, del coronavirus, a la fecha no se ha reportado que exista una transmisión vía fecal oral, o sea, a través de las heces, pero no se descarta, ¿no? Aún como todo ese tema del coronavirus sigue en investigación, no se descarta, pero a la fecha no se sabe a ciencia cierta todavía que pueda ser transmitida a través de esa vía, ¿no? Pero sí se conoce que el virus puede ser excretado a través de las heces, ¿no? Esto es muy importante, lo he querido poner. Yo sé que la gran mayoría ya sabe cómo se realiza una detección del COVID-19, ¿no? O bien te haces una prueba rápida, o bien te haces una prueba de antígeno, o bien te haces una prueba molecular, o lo más conocido que es el hisopado. Pero hay que entender más o menos cómo funciona este test, ¿no? En el caso del test de molecular, o comúnmente llamado así, ¿no? Lo que se hace es, se toma, es cierto, una muestra a través de un hisopado, en donde se busca la presencia del virus a través del ARN del virus. Recordemos que hay dos moléculas, uno es el ADN y el otro es el ARN. En este caso, el virus del coronavirus, su material genético es de tipo ARN. Entonces, se hace el hisopado, luego se extrae el ARN a través de unos kits que ya vienen ya estandarizados, y este ARN, para poder detectar la presencia del virus, se necesita convertir en ADN todavía primero, ya porque el test el test molecular funciona así. Ahora, al momento de realizar la conversión, se le añaden unos tintes a estas cadenas de ADN, ¿no? Entonces, cada tinte a nivel que se va duplicando, digamos en palabras sencillas, no quiero llegar a ser muy técnico acá, a medida que se va duplicando, acá estos tintes emiten una fluorescencia. Cuando es positivo, entonces, si tienes o no tienes la COVID aquí.
es que si sobrepasa un umbral de detección, estos destellos, podemos decir que es positivo, ¿no? Si no llega a pasar este umbral, obviamente se declara como negativo el paciente. Entonces, más o menos así, en líneas generales, es como se hace la detección, ¿no? Yo de pronto le invito a que profundice un poco más de esta técnica, pero no quiero ser muy técnico acá para poder ganar tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos la calidad microbiológica de las aguas residuales? Cuando hablamos de calidad, nosotros hacemos referencia a que se necesitan de algunos indicadores. En este caso, si hablamos de calidad microbiológica, requerimos algunos organismos específicos empleados como indicadores de la contaminación humana. Uno de los más, digamos, usados, que se usa actualmente en todos los métodos, inclusive está en los estándares métodos para el análisis de aguas y aguas residuales, es, por ejemplo, la búsqueda de los coliformes, ¿no? Pueden ser coliformes totales o coliformes fecales. En el tema de los coliformes fecales, la Escherichia coli es el género de coliformes más representativos y representa, pues, un indicador de una contaminación fecal. En el caso de Streptococcus, que son otro tipo de bacterias, sirve, pues, para determinar las fuentes de contaminación fecal, en este caso recientes, ¿no? Pueden ser de humanos o de animales de granja. Las bacterias de tipo Enterococcus, esas dos especies que menciona ahí, son más específicos para determinar la contaminación humana. En este caso, por ejemplo, podemos evaluar estos microorganismos en aguas saladas, por ejemplo. ¿Cuáles son las concentraciones típicas de estas bacterias en aguas residuales? Esto es por cada 100 mililitros de desagüe de agua residual, ¿no? En el caso de coliformes fecales tenemos en un rango de 10 a la 6 y 10 a la 9, ¿no? Unidades formadoras o NMPs. Pero el tema que nos reúne hoy día es el virus, ¿no? ¿Cómo nosotros evaluamos los virus en aguas residuales? Existen diferentes métodos, pero su reporte se realiza a través de unidades formadoras de placa, ¿no? A través de lo que son los colífagos somáticos, que son unos tipos de virus que infectan específicamente bacterias, ¿no? Entonces, entrando al tema ya de lo que es la epidemiología basada en aguas residuales, haciendo un pequeño preámbulo para repasar lo que son aguas residuales, podemos mencionar, pues, que la epidemiología basada en aguas residuales ya se ha venido usando desde años anteriores y que es un enfoque relativamente nuevo en el campo de la biología principalmente, ¿no? Pero la epidemiología basada en aguas residuales normalmente se ha utilizado en análisis químicos, en este caso de contaminantes y algunos biomarcadores en aguas residuales. Vamos a ir detallando más o menos de qué se trata. Este de aquí es un flujo de trabajo de cómo se realiza, digamos, el análisis de algunas sustancias, digamos, o algunos metabolitos de interés en las aguas residuales, ¿no? Primero se realiza una colecta de 24 horas, o sea, esto es una muestra compuesta, luego se realizan los análisis, luego se evalúa la concentración de los biomarcadores de interés que estamos buscando, luego se hace más o menos una estimación de la concentración de estos biomarcadores para estimar la cantidad de población que está consumiendo, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los usos actuales de la epidemiología basada en aguas residuales? Por ejemplo, para hacer un monitoreo de la cannabis, por ejemplo. El cannabis, que es un tipo de droga ilícita de mayor consumo, ¿no? En pocas palabras, para hacer un estudio de epidemiología basada en aguas residuales, lo que se hace es buscar ciertos marcadores. Si nosotros queremos evaluar si en una población, por ejemplo, está consumiendo en gran medida o en menor medida alguna sustancia ilícita, buscamos un marcador, ¿no? Porque al final de cuentas, todo lo que nosotros consumimos se desecha por el desagüe, ¿no? Entonces, en las aguas residuales buscamos estos biomarcadores. Entonces, la aplicación acá, por ejemplo, de la epidemiología es que nos va a brindar un amplio conocimiento del consumo de cannabis y el impacto de las nuevas políticas de cannabis, ¿no? Si yo, por ejemplo, empiezo a regular la venta de cannabis
y hago una evaluación de las aguas residuales, voy a pues tener una data aquí de el consumo se ha incrementado o ha reducido dependiendo de alguna aplicación de una política, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cocaína, anfetamina y algunos opiáceos que son de tipo droga ilícita, estos son los marcadores que se puede buscar en las aguas residuales y la aplicación es que a nosotros nos va a generar una información para evaluar el impacto potencial de estas aguas residuales en un cuerpo receptor. Por ejemplo, estos de aquí producen ciertas alteraciones a nivel ecosistémico. Si nosotros queremos evaluar el consumo de alcohol, que es una droga lícita en este caso, así lo reporta en la literatura, el consumo, buscamos estos marcadores en las aguas residuales. Y luego, con esta información, nosotros podemos hacer una estimación per cápita del consumo durante algunas festividades, por ejemplo. ¿En qué épocas del año, a través de la evaluación de las aguas residuales, se consume más o menos alcohol, ¿no? Hablando de eso, aquí hay un pequeño artículo que lo voy a pasar rápidamente, en donde acá yo estoy dejando también el enlace para que lo puedan detallar más. El análisis de aguas residuales y medicamentos, esto fue un estudio europeo de varias ciudades, en donde pues hicieron un estudio buscando biomarcadores para poder determinar el consumo de drogas ilícitas, en este caso, por ejemplo, cannabis o metanfetamina, ¿no? ¿Cómo hicieron? Primeramente se hizo una toma de muestras en la entrada de las depuradoras o plantas de tratamiento de aguas residuales durante 24 horas. Luego se hace un análisis de muestras y se va siguiendo estos pasos que se detallan aquí, ¿no? Entonces, lo que ellos determinaron es que dependiendo de cada lugar, ¿no? Si nosotros indicamos acá, vamos viendo pues que se logra más o menos ubicar o sectorizar en qué ciudades de Europa hay mayor o menor consumo de estos agentes ilícitos, ¿no? Y gracias a esta información, las autoridades pueden hacer, por ejemplo, políticas aquí de regulación, ¿no? Entonces, esa información es muy importante. En vez de mandar de pronto a un policía a seguir y hacer una investigación que va a demorar mucho tiempo, yo voy al laboratorio, tomo la muestra de agua residual y puedo más o menos estimar en qué lugar de una determinada población se consume más o menos sustancias ilícitas. Más o menos esa es la idea del uso de esta herramienta. Y aquí podemos ver, ¿no?, cómo ha sido la evolución en el consumo de estas sustancias. Vemos que del 2011 al 2015, más o menos había una tendencia baja o moderada, digamos, al consumo de algunos metabolitos de cocaína. Pero desde el 2015 hasta el 2019 vemos que se ha incrementado, ¿no? Y este incremento, pues, a los tomaderos de decisiones podría de alguna manera indicarles debido a qué se está generando esto, ¿no? Entonces, ahí entrar a tallar con alguna política para reducir este consumo. ¿Cuáles son los usos futuros de la epidemiología basada en aguas residuales? Por ejemplo, es el análisis de la metformina, que es un tipo de farmacéutico. El biomarcador que utilizamos para poder rastrear esta sustancia es la metformina. ¿Y qué información podríamos obtener haciendo, digamos, el rastreo de esta sustancia? Podemos tener información de un valor referencial para la atención pública y cómo es el uso de este medicamento para el control de la diabetes, ¿no? Importante en la salud pública. Y cómo son algunos patrones espaciales, en este caso nos puede llegar a determinar en qué lugar se consume más o menos metformina. Y según eso, nosotros podemos estimar que en esa población existe mayor cantidad de personas o pacientes con diabetes, ¿no? Entonces, eso nos podría permitir. En el caso de organofosforados, estos de aquí organofosforados también en la literatura los llaman contaminantes emergentes, ¿no? Que son de difícil, digamos, estudio así simplemente, con métodos convencionales. Pero estos marcadores, si nosotros los buscamos en las aguas residuales, nos podrían más o menos dar información de qué tan expuestos nos encontramos a estas sustancias, ¿no? En el caso del uso de la epidemiología para el monitoreo de agentes patógenos, en este caso, por ejemplo, la Giardia, que es un protozoario que lo hemos visto en la diapositiva anterior, podemos buscar algunos
marcadores especiales, ¿no? En el caso, por ejemplo, del SARS-CoV-2, que es que la tecnología que está utilizando actualmente es para rastrearlo también, nos podría más o menos informar de la distribución en aguas residuales y así nosotros poder tener una información temprana, ¿no? Entonces vamos a ir detallando más o menos cómo es esto. Entrando al tema, para no explayarme mucho porque tengo poco tiempo, veamos el tema del monitoreo del SARS-CoV-2 en aguas residuales. Sabemos que la infección por SARS-CoV-2 es el agente causal de la enfermedad llamada COVID-19, ¿no? Por lo tanto, es importante la cuantificación del SARS-CoV-2 en aguas residuales. ¿Por qué el interés entonces de nosotros evaluar las aguas residuales en búsqueda del SARS-CoV-2? Debido a que se reporta en la literatura de que, como ya los venía adelantando, de que el paciente infectado sea sintomático o asintomático, expulsa el virus en las heces, ¿no? Entonces, el principio general, en resumen, es en esta lámina de lo que es la epidemiología basada en aguas residuales, es de que en una población tenemos personas sintomáticas y asintomáticas, ¿no? Algunas que desarrollan la enfermedad y que otras simplemente no les sucede nada. Todos estos, al final de cuentas, hacen uso, pues, del sistema de alcantarillado, ¿no? Y las excretas llegan a una planta de tratamiento de aguas residuales y nosotros podemos evaluar estas aguas residuales y poder identificar, ese es el fundamento en sí de esta ciencia, y poder identificar desde qué puntos, porque, vamos, se tiene rastreado, una planta de tratamiento tiene rastreado desde qué lugares se está colectando las aguas residuales, ¿no? Entonces, antes del ingreso general a la planta se podría hacer un monitoreo sectorizado y más o menos estimar la cantidad de material genético que está llegando a una planta y así poder estimar qué población o qué distrito está, digamos, más infectado y qué distrito no tiene muchos casos de COVID. Más o menos eso nos hace una orientación. Entonces, el potencial de vigilancia de las aguas residuales para el monitoreo de COVID-19 nos ofrece muchas posibles usos. Uno de los usos posibles es que, por ejemplo, podemos evaluar cómo va variando en el tiempo, digamos, la infección, ¿no? Ya no usando de repente pruebas rápidas, pruebas moleculares a nivel, digamos, de ciudad, sino simplemente nos podemos concentrar en evaluar las aguas residuales. También nos ayuda la información que nosotros podemos obtener a través del monitoreo de las aguas residuales, nos podría ayudar a generar políticas públicas en salud, ¿no? Y uno de los aspectos más importantes que la literatura reporta es que podrían ser sistemas de alerta temprano. ¿Debido a qué? Debido a que nosotros podemos detectar material genético de SARS-CoV-2 con una semana, 2 semanas antes de que se produzca la enfermedad en una población o que se reporten los primeros casos en la población. A ver, veamos. Entonces, ya habíamos visto anteriormente cuál es el riesgo potencial en los sistemas de alcantarillado y en una petar del COVID-19, ¿no? Podemos mencionar aquí que el transporte del coronavirus en agua residual podría aumentar debido a un proceso de aerolización, ¿no? Sabemos que hace unos días la OMS ha, digamos, reconocido que una de las vías de transmisión del COVID es a través de digamos, de las pequeñas gotículas, ¿no? Partículas o aerosoles. Eso ya se había reportado, pero la OMS recién lo reconoce. Ahora, en sistemas de tratamiento de aguas residuales o en plantas de tratamiento de aguas residuales, no se ha reportado contagios a través de digamos, de esa vía, ¿no? Entonces, en resumen, todo lo que vengo diciendo se resume en esta lámina. Del 2 al 10% más o menos de los casos con COVID confirmados, en muchos estudios, presentaron diarrea. Y en algunos de esos estudios notificaron la detección de algunos fragmentos de ARN virales
en materia fecal de pacientes con COVID. Vamos a un año de la pandemia, se generaron un sinfín de literatura en su momento, para el año 2000, a los inicios del año 2020, que para ese año todavía existía alguna información limitada sobre la presencia o la persistencia ambiental del virus, ¿no? Pero otros ya autores habían reportado que otros coronavirus pueden permanecer en las aguas residuales hasta 14 días. Obviamente esto va a depender de las condiciones ambientales, ¿no? Entonces, siguiendo más o menos esa literatura propuesta, lo que se concentraron los científicos es en evaluar la presencia, pues, del SARS-CoV-2 en las aguas residuales, ¿no? Al ingreso y después de su tratamiento, cómo era la influencia. Entonces, esta evaluación o este monitoreo a nosotros nos da información de cómo es la distribución de la enfermedad. Puede también a nosotros ayudarnos a realizar modelos de, digamos, de cercos epidemiológicos. Podemos evaluar riesgos también. Y obviamente, como ya les había comentado, para hacer el análisis o la detección de estos virus, lo que se usa es la biología molecular, ¿no? Pero obviamente la técnica de obtención de muestra ya no es por hisopado en las aguas residuales, sino es a través de una concentración, que ya lo vamos a ir viendo adelante. En esta lámina, pues, algunos autores reportan, pues, que los coronavirus se transmiten a través de vías de gotitas respiratorias, al igual que el SARS, el MERS, que son tipos de coronavirus también que causaron epidemias años anteriores. Se ha detectado en muestras de heces de pacientes que presentan síntomas de COVID-19, no lo que les vengo diciendo. Y más o menos dura esta diseminación viral en pacientes entre 14 a 21 días. Y más o menos en cada excreción, más o menos se generan de 10 a la 2 a 10 a la 8 copias de ARN por gramo, o sea, es un montón. ¿Cómo es el proceso de estudio o, digamos, para hacer la detección del COVID-19 o del SARS-CoV-2, mejor dicho, en aguas residuales? Primero se realiza una concentración del virus, luego se purifica, luego se hace la determinación del ARN del virus a través de la secuenciación, utilizando la PCR, que todos lo conocemos, y luego se hace una confirmación de la secuencia, ¿no? Pero antes de pasar a detallar más este tema, recordemos que la epidemiología basada en aguas residuales hace uso de marcadores, ¿verdad? Si nosotros queríamos evaluar cannabis, buscábamos un marcador específico que nos indique la presencia del cannabis. En este caso, para buscar al al SARS-CoV-2, requerimos también de buscar ciertos marcadores. Uno de los marcadores son las proteínas de la estructura que habíamos visto anteriormente. Voy a retroceder rápidamente para que no se pierdan. Uno de los marcadores que nosotros utilizamos para detectar el COVID-19, el SARS-CoV-2 en aguas residuales puede ser, por ejemplo, la proteína N de la cápside, ¿no? O también podemos utilizar la proteína E. Entonces, eso lo tomamos como un marcador, ¿no? Acuérdense de eso. Para utilizar epidemiología se utilizan marcadores. Entonces, al utilizar esos marcadores, podemos detectar la presencia de ese material genético. Cuando empezó, digamos, todo este tema de las investigaciones en torno a la epidemiología de las aguas residuales, todavía no existían, digamos, kits de detección específicos que puedan, por ejemplo, hacer el rastreo de este material genético en matrices de aguas residuales. La mayoría de los kits que han sido diseñados han sido para detectar la presencia, pero en muestras de saliva, de hisopado, ¿no? Pero en muestras ambientales no existía todavía a la fecha. Pero ya actualmente hay una empresa que, para los interesados en realizar alguna investigación o alguna tesis en este tema, ya existen kits estandarizados que facilitan la detección, pues, de material genético del SARS-CoV-2, ¿no? Y todavía te explican paso por paso cómo se realiza. Anteriormente, cuando empezó todo este boom de la pandemia en la detección
de COVID-19 en el ambiente no se encontraban estos kits. Lo que se hacía para hacer los estudios simplemente era adecuar protocolos que ya existían, pero para muestras clínicas, ¿no? Y aquí ya vamos a ir digamos, detallando cómo ha sido, por ejemplo, en este artículo reportado, por ejemplo, el 1 de agosto del año 20, en donde se reportó la primera detección confirmada de SARS-CoV-2 en aguas residuales sin tratar, o sea, aguas residuales crudas, en Australia. Aquí pues se sustenta que el concepto de vigilancia en las aguas residuales del COVID-19 en la comunidad, ¿no? Entonces, esto representa un primer estudio que reporta la detección de COVID en aguas residuales. La presencia de SARS-CoV-2 se confirmó mediante una secuenciación. Acuérdense que en los estudios de todos los virus generalmente se realizan a través de detección por medios moleculares, ¿no? En el caso de temas ambientales. Vamos a ir viendo cómo se desarrolló. Más o menos esto como son uno de los primeros artículos que se fue generando al inicio de la pandemia, digamos, obviamente pues son libres, ¿no? No han tenido todavía confirmación, pero ya a la fecha son artículos aceptados. ¿Cómo se desarrolló este estudio? Sabemos que los virus son excretados en las heces, ¿no? Entonces y al sistema de tratamiento de aguas residuales pues llegan aguas de los hospitales y también llegan aguas domésticas, ¿no? Entonces, nosotros más o menos, teniendo ya literatura de que en las heces se expulsan, podemos buscar el material genético en las aguas residuales. Ese mismo principio fue aplicado acá. Entonces, lo que hicieron fue colectar muestras durante 24 horas, muestras compuestas, y realizaron el análisis mediante RT-qPCR, que es la técnica que se utiliza actualmente para detectar COVID-19, ¿no? De muestras clínicas. Lo mismo, la misma técnica, solo que, digamos, el protocolo varía por el tipo de muestra que se utiliza acá. Y luego se hizo un cálculo de más o menos del material genético para estimar qué población podría estar infectada. Ahora, para hacer esta estimación per cápita, por ejemplo, si yo logro, digamos, detectar o cuantificar una cierta cantidad de material genético mediante algunos algoritmos que en ese artículo también se presentan, pero no los he puesto porque tampoco quiero llegar a ser muy técnico. Más o menos con esa información podrían estimar cuánta cantidad de personas está infectada, más o menos, ¿no? Como les decía, ¿por qué se puede hacer eso? Debido a que ya se tiene mapeado desde qué puntos de las ciudades hay colectores principales, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero evaluar si la población de Chosica, la población de Huaycán, la población de Santa Clara, ¿cuál de esos tres está más infectado? Entonces yo voy a su sistema colector y hago una muestra y evalúo, ¿no? Y más o menos ahí podría estimar, ya entonces en Chosica, por decirlo así, están más contaminados. Entonces, toda esta información yo la puedo obtener solo evaluando las aguas residuales. Ya no es necesario, según esta ciencia, estar yendo casa por casa a tomar una muestra, ¿no? Porque a veces también las pruebas rápidas faltan, ¿no? Cuando ya el contagio es masivo. Entonces, al hacer la colección de estas muestras, utilizando estos métodos, que son métodos ya muy técnicos de biología molecular, lograron determinar en estos puntos, ¿no? Una concentración de material genético. Tanto por el método A, llegaron a determinar en un punto, en el 27 de marzo del año 2020, y con el método B llegaron a determinar en este punto. Estos puntos de acá son las plantas de tratamiento que existen en los distritos de Australia, ¿no? Que están señalándose acá, para que más o menos me puedan entender. Entonces lograron detectar la presencia de material genético. Actualmente se sabe que ya en las aguas residuales hay coronavirus, o sea, existe el material genético. Pero en ese tiempo, este es uno de los primeros artículos que reportaba la presencia, ¿no? Más o menos es muy interesante también recordarlo. Y más o menos lo que ellos hacen luego de determinar la concentración del material genético detectado es estimar qué cantidad de población colindante de estas áreas muestreadas es la que está contagiada.
Entonces hicieron acá un gráfico en donde pues reportan, ¿no?, que el 27 de marzo, en este caso, se detectó el primer caso en esta zona, en esta planta de tratamiento de aguas residuales. Y luego, para el 6 de abril, se llegó a detectar también presencia de SARS-CoV-2 en estas aguas residuales. Y más o menos, si ustedes siguen el gráfico, estos son los reportes de casos confirmados a nivel poblacional ya, o sea, con pruebas rápidas o pruebas moleculares en la ciudad, con muestras clínicas. Pero nosotros podemos evaluar las aguas residuales y también podemos estimar más o menos en qué punto o qué punto de esta curva de crecimiento de contagios se está llegando a detectar, ¿no? Inclusive hay algunos reportes que, que dicen que han detectado material genético del COVID, del SARS-CoV, perdón, 15 días antes de que se reporte el primer caso. O sea, ya el virus estaba circulando ya en la población 15 días antes de que se reporte el primer caso. Lo mismo podría haber pasado acá en Perú, antes de que se reporte el primer paciente, ¿no? Si nosotros hubiéramos tenido, digamos, desarrollado esta tecnología, hubiéramos hecho un rastreo en las aguas residuales en búsqueda de este marcador y determinar si hay o no presencia del material genético de SARS-CoV-2, y esto nos pudo haber ayudado a más o menos focalizar en qué puntos se están contagiando más, ¿no? Entonces, para eso sirve. Y más o menos acá, mediante la ciencia, se confirma de que eso puede ayudarnos. Este es otro estudio más interesante todavía ya. En este caso es también detectan la presencia de SARS-CoV-2 en aguas residuales, pero aquí ya se anticipa, por ejemplo, antes de que se reporten los primeros casos reportados clínicamente, ya en las aguas residuales, en esos distritos en donde no había contagios reportados, ya se detectaron material genético del COVID-19. Y también esto es muy importante debido a que en este mismo estudio se confirma de que a medida que avanza en las unidades de tratamiento, en las plantas de tratamiento de aguas residuales, se logra eliminar el material o el virus en este caso, ¿no? Y ya en los efluentes ya no se detecta material genético. Eso también es importante. Vamos a verlo. Este es el mapa de las principales estaciones depuradoras. En España le dicen EDAR, pero acá en Latinoamérica les conocemos como PETAR, que es lo mismo. Estación depuradora de agua residual o planta de tratamiento de agua residual es lo mismo. Entonces, lo que se hizo acá es colectar también muestras de las principales plantas de tratamiento de estas ciudades, ¿no? En este caso de Murcia. ¿Qué es lo que determinaron? En este caso podemos ver en estas ciudades que se hicieron los estudios, en Murcia, Cartagena, en Lorca, Cieza y Tonata, los diferentes tipos de tecnologías que utiliza la planta de tratamiento, ¿no? Entonces, como les había mencionado, para tratar las aguas residuales se emplean diferentes tecnologías y acá podemos detallar cuál de ellos es, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en Murcia se utiliza lodos activados. Luego se genera un proceso de desinfección. En Cartagena se utiliza también lodos activados con una desinfección. El uso que se le da al final es para irrigar, por ejemplo. Entonces, las fechas aquí en la evaluación de aguas residuales son muy importantes. Entre el 12 de marzo y el 14 de abril del año 2020 se recogieron un total de 42 muestras, según se reporta en ese artículo. 18 fueron de estaciones de tratamiento secundarias y 12 terciarias, y se investigaron la presencia de la ARN del SARS-CoV-2. Ya hemos detallado más o menos a grandes rasgos cómo se hace el proceso de detección, ¿no? Igual, todas las muestras que se tomaron fueron recolectadas más o menos entre 500 a 1 litro más o menos. No se requiere mucho tampoco. Y luego el marcador que se utilizó aquí para detectar la presencia, importante, acuérdense de los marcadores, en este caso como se utilizan agentes biológicos, se le llaman biomarcadores, es que para nosotros poder detectar la presencia del SARS-CoV-2, buscamos un gen, ¿no?, que está en su material genético. En este caso, buscamos genes de la nucleocápside. La nucleocápside, ¿se acuerdan que hace un momento les había hecho ver de la estructura del virus? Es lo que le envuelve, por ejemplo. La nucleocápside, en su gen presentan las regiones N1, N2 y N3.
buscamos esos marcadores específicos, en pocas palabras. Y al momento de buscar, miren las fechas, 12 de marzo, 16, 18, hasta el 14 de abril que se hizo el estudio, más o menos. Estos ciclos de cuantificación es una escala que se utiliza para más o menos estimar la cantidad de material genético del SARS-CoV-2, ¿no? Las muestras que se consideraron positivas para un ciclo de cuantificación por debajo de 40. Ustedes pueden ver acá la escala. Si nosotros vemos aquí, en la región de Murcia, en el influente, o sea, en el ingreso de planta o en el desagüe crudo, buscando estos marcadores, el 12 de marzo no encontramos nada. El 16 de marzo se encontraron 2 muestras positivas del N1, N2. Y así. Si ustedes pueden observar acá, ya en sistemas de tratamiento secundario buscando estos marcadores, no se llegó a detectar en el caso de Murcia ningún tipo de caso, ningún tipo de material genético. Y en un tratamiento terciario tampoco. Un tratamiento terciario pues incluye acá una filtración, por ejemplo, ¿no? Y luego finalmente una desinfección con cloro. Y así ustedes pueden ir evaluando más o menos que ya la información que acá nos brindan es muy importante, ¿no? Porque la preocupación en sí al inicio de la pandemia para los que trabajamos en aguas residuales y en sector saneamiento era de que si yo me podía contagiar a través de las aguas residuales, ¿no? Y pues con este artículo daban cierta tranquilidad debido a que cuando el agua residual pasa por las unidades de tratamiento, ya en un tratamiento secundario y terciario ya se elimina, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, con los influentes o los ingresos de agua residual cruda. Vemos que en la gran mayoría de fechas se ha logrado cuantificar estos genes, ¿no? del COVID-19. Más o menos esa es una idea para que se den una idea general de cómo es que se hace la detección de este material genético. Y aquí es lo que les venía diciendo. Miren, para el 20 de marzo del año 2020, en estas 3 regiones, en Lorca, Cieza y Totana, no se reportaban, según estos son reportes oficiales a nivel clínico ya, o sea, de casos presentados. Para el 20 de marzo no se reportaba en estas 3 ciudades casos de COVID-19 detectados a nivel clínico. En estas ciudades sí ya se reportaban algunos casos, ¿no? 96, 36 al inicio, y luego conforme iba pasando el tiempo se incrementan los casos, obviamente. Y ustedes pueden ver en esta gráfica que para el 20 de marzo, en esas 3 regiones, al hacer el monitoreo de las aguas residuales, ya se detectó la presencia de SARS-CoV-2 en esas ciudades, pero a nivel clínico todavía no habían reportes oficiales. Entonces, ¿qué nos da a entender este caso? Por ejemplo, en Lorca, Cieza, del 20 al 30 son 10 días, ¿no? Más o menos. Entonces, 10 días antes, ya utilizando la epidemiología a través de la búsqueda de estos marcadores, ya se podía determinar que en esas ciudades estaba circulando el COVID, o digamos, claro, el COVID. Y nosotros ya habíamos detectado 10 días antes de que ese material genético estaba en las aguas residuales, pero obviamente no se reportaban casos porque de pronto han sido personas asintomáticas, ¿no? Pero ya para el 25 se reportaban los primeros casos, ¿no? Entonces, más o menos, con esta información, las autoridades de ese lugar pudieron haber hecho una focalización, ¿no? Entonces, yo hago una cuarentena focalizada acá, en esas 3 ciudades, y evito de que se contagien más personas, más o menos. Es ahí en donde la aplicación del término sistema de alerta temprana entra a tallar. Y este es uno de los casos ya para ir terminando esta charla. Tampoco quiero aburrirlos mucho con este tema, de pronto suena muy técnico, pero es muy importante que capten la idea de que al hacer el monitoreo de las aguas residuales en búsqueda de algunos agentes patógenos, pero en este caso rastrear el SARS-CoV-2 que causa la COVID-19, puede ayudarnos a nosotros a tomar decisiones basadas en ciencia, ¿no? No decisiones consultando oráculos, por ejemplo, como lo que se reporta que hizo el anterior presidente.
Este estudio se llama la evaluación del impacto del bloqueo. Bloqueo es lo mismo que cuarentena en la dinámica del SARS-CoV-2. En, en este artículo, lo que nosotros vemos es cómo se detecta el SARS-CoV-2 en aguas residuales y cómo es que los sistemas de tratamiento logran remover este virus del agua residual. Ese es en conclusión. Ahora, en este artículo lo que se pretende ver es de que si la cuarentena funciona o no funciona, pero no evaluando a las personas, digamos, externamente o clínicamente, si cae el término, sino haciendo una evaluación de las aguas residuales. Entonces, este estudio se realizó más o menos del 5 de marzo al 23 de abril, por lo que concluyó en un periodo de bloqueo o un periodo de cuarentena en Francia que fue desde el 17 de marzo a más o menos hasta el 23 de abril que se extendió la primera cuarentena en Francia, ¿no? Entonces, y justo coincidía que el aumento de las unidades de genoma en las aguas residuales crudas se iba siguiendo con precisión al aumento de casos de COVID-19. Si nosotros en esta gráfica estamos viendo ya que días antes podemos detectar, una semana antes podemos detectar la presencia de material genético, y luego si nosotros hacemos la comparación de estas curvas con los casos reportados, vemos que coincide, y obviamente este artículo que les muestro aquí confirma esa misma observación. Y vamos de frente entonces a lo que es la gráfica para que se pueda entender. Para el 15 de marzo, que empezó el confinamiento en Francia, en esta parte podemos ir viendo más o menos los casos reportados, ¿no? Que ya la curva iba subiendo. Y si nosotros vemos en la parte superior la evaluación del SARS-CoV-2 en aguas residuales, vemos que las curvas coinciden. Y obviamente aquí se confirma de que al realizar la cuarentena, los casos, si bien es cierto, siguieron aumentando, pero conforme pasó el tiempo, se fue controlando, ¿no? Se fue disminuyendo. Entonces, acá se confirma de que la cuarentena sí sirve. La cuarentena no es por gusto, ¿no? Si no se cuenta con vacunas, la cuarentena es la única manera de poder evitar la propagación del virus en una ciudad. Ahora, ¿por qué esta curva un poquito más se aleja, ¿no? Debido a que justamente de que antes de que se reporten los primeros casos a nivel clínico, a nivel oficial, digámoslo así, a nivel sanitario, a nivel, ¿cómo les puedo decir? Es como que si en este caso Sedapal estuviera analizando acá, por decirlo así un ejemplo, las aguas residuales y llega a detectar, digamos, concentraciones de SARS-CoV-2 a través del material genético días antes de que el MINSA reporte los casos, más o menos así, ¿no? Para que me puedan entender. Entonces, aquí con este estudio se confirma de que la cuarentena sí funciona, pero ya no, yo no necesito ya estar evaluando casa por casa de repente yendo, exponiendo más al personal de primera línea, en este caso los médicos, que la exposición, lamentablemente, cuando no se cuenta con los EPPs adecuados, puede contagiarse y si no hay vacuna puede conducir lamentablemente a la muerte, ¿no? Cuando yo puedo simplemente, tranquilamente analizar las aguas residuales y más o menos ir viendo cómo es el comportamiento del virus en una ciudad, ¿no? Entonces, este artículo confirma de que las cuarentenas sí sirven y que se puede detectar con días de anticipación la circulación del virus en una comunidad. Entonces, ¿cómo es la remoción del SARS-CoV-2 en una PETAR? Ya para ir terminando, hemos visto que en los artículos se ha evaluado la carga viral que está presente en las aguas residuales y obviamente esto nos permite a nosotros conocer cómo va evolucionando la epidemia en un cierto lugar, ¿no? Y otro también de que nos garantiza de que se verifica pues que hay una remoción del SARS-CoV-2 en las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Porque a medida que va pasando de una unidad primaria, secundaria hasta terciaria, vemos que no se detecta casos. Ahora, ese es según la literatura que hemos estado revisando. Actualmente en nuestro país existe un proyecto piloto liderado por la UTEC, que ya les voy a contar más adelante, en donde se está evaluando los sistemas de alcantarillados de Lima y Callao y Arequipa, que son los lugares, en este caso Lima, porque representa la mayor cantidad de concentración poblacional y más o menos se va a ir viendo
cómo es la circulación del virus a través de las aguas residuales, ¿no? Entonces, al inicio de la pandemia surgieron estas preguntas, ¿no? ¿Puedo contagiarme con el COVID-19 a través de las aguas residuales o del alcantarillado? Actualmente podemos decir con evidencia de que no, todavía no existe evidencias, pero se garantiza de que las plantas de tratamiento, obviamente con correcto funcionamiento, logran remover esto, ¿no? ¿Y cuáles son los retos y oportunidades al hacer el estudio, por ejemplo, o al hacer la aplicación, mejor dicho, de la epidemiología basada en aguas residuales? Es que nos va a permitir mejorar las condiciones, por ejemplo, de saneamiento rural en el ámbito, por ejemplo, de la sierra, de la selva. Nos permite, por ejemplo, a nosotros generar sistemas de alerta temprana de epidemias a través del monitoreo de las aguas residuales, no solo del coronavirus en este caso. Por ejemplo, si uno quisiera un poco más entrar ya a temas de investigación, ¿no? Al momento de hacer análisis parasitológico en las aguas residuales, también se podría más o menos, haciendo uso de esta misma herramienta, estimar qué cantidad de población tiene una mayor prevalencia o en qué ciudad hay una mayor prevalencia de un determinado tipo de parásito, ¿no? Con cierta experiencia les puedo comentar de que yo al hacer evaluaciones parasitológicas en las aguas residuales, pues más o menos podría estimar, por ejemplo, de que en Lurín, en Huaycán, si yo analizo los desagües de esos lugares y busco los parásitos y hago una estimación, puedo determinar pues que en esa población existe todavía mayor prevalencia de parasitosis, ¿no? Entonces, esa información le podría ayudar al Ministerio de Salud en poder realizar políticas públicas que mejoren, ¿no? Entonces, también es una información muy importante. Y también son investigaciones que son sostenibles en el tiempo, ¿no? No requieren mayor gasto. ¿Y cómo estamos en Perú? Como les comentaba, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en alianza con la Universidad UTEC, está evaluando un plan piloto de la concentración del COVID-19 en desagües de Lima. En este caso, primero dijeron que era Chiclayo, pero según la última información, es en Arequipa, ¿no? Entonces, hay que esperar los resultados. Seguramente van a tener resultados muy buenos con el apoyo de Sedapal y de Sedapar en Arequipa, que proporcionan obviamente las muestras. Y como ya hemos revisado literatura extranjera, pues obviamente si ya en esa literatura confirman que hay COVID-19, perdón, el material genético del SARS-CoV-2 en aguas residuales, tranquilamente acá en nuestros sistemas también se puede hacer. Y obviamente, por ejemplo, en países como Holanda, Reino Unido, ya estos sistemas, en España también se utilizan ya estas herramientas como complemento en la lucha contra la pandemia, ¿no? Que nos brinda información y ayuda a la toma de decisiones en base a ciencia. Entonces, ya para terminar, mencionar pues que la contaminación del agua potable por patógenos microbiológicos puede causar brotes de enfermedades y contribuir con la tasa de mortalidad, como ya hemos visto. La principal forma de transmisión de estos patógenos es por la ruta oral fecal, ¿no? En el caso del COVID no se ha confirmado todavía que esto suceda, pero de todas maneras siempre es bueno la prevención y no bajar la guardia, ¿no? Y la contaminación del agua potable, en este caso o las fuentes donde se obtiene para potabilizar el agua, es un problema común en países en vías de desarrollo como el nuestro. Eso sería todo por mi parte y ojalá pues que haya sido de utilidad la información que les he brindado en esta noche y muchas gracias por su atención y bueno, a la espera de sus comentarios de repente, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Kenny, por la presentación que nos has brindado. Y si puedes dejarlo un ratito ahí para que puedan ver tu logo y también tus números de contacto, ¿no? Quizás para algunos profesionales estén interesados en algunas tesis, te puedan escribir. Claro, no hay problema. Encantado de colaborar. Como dices, sin ciencia no hay futuro y
Y también agradezco la invitación de parte de ustedes, ¿no? Porque siempre están preocupados por la difusión de temas científicos. Y de pronto este es un tema un poco técnico por el tema de, digamos, de la metodología que se llega a utilizar para poder detectar la presencia de este material genético en las aguas residuales. Pues a la larga, si nosotros nos empapamos más del tema, resulta siendo muy interesante y obviamente esta herramienta tiene muchas aplicaciones, ¿no? Y sin duda, el proyecto que está realizando el Ministerio de Vivienda con las EPS y la universidad va a sentar las bases, pues, para que se inicie una nueva línea de investigación en ese campo, ¿no? No, y sobre todo esas alianzas, ¿no? Del Estado con la entidad privada, que sería en este caso la universidad y, bueno, las empresas operadoras de servicio, ¿no? No, las empresas operadoras, ¿no? Es muy interesante todo eso que están trayendo porque a la hora en estos tiempos de tanta incertidumbre, tenemos que estar preparados para todos, ¿no? Y en la parte de las aguas residuales, en lo personal también es la primera vez que escucho, ¿no? Esta temática que me ha llamado bastante la atención, ¿no? A pesar de ser muy técnico y de repente bastantes compañeros del público en general lo habrán captado de la mejor forma, ¿no? Y bueno, licenciado Kenny, bueno, biólogo Kenny, algunas palabras finales para todo el público que nos está escuchando, o algunas palabras de motivación para que sigan investigando, ¿no? Y puedan seguir sacando también artículos de investigación, que es muy importante, ¿no? Para seguir compartiendo. Claro, claro, estimado Bruno, sí. eh, lo que yo puedo comentar es de que, en resumen de todo lo que hemos hablado, es de que las aguas residuales nos brindan un sinnúmero de información, ¿no? En este caso hay información oculta esperando a ser descubierta en las aguas residuales. Si bien es cierto, hay un montón de información, hay harta literatura con respecto a sistemas de tratamiento de aguas residuales, tratamientos biológicos, cómo evaluar la calidad de las aguas residuales, qué indicadores utilizar, inclusive hay métodos, hay estándares, pero con el tema de los contaminantes emergentes, como les comentaba en las diapositivas anteriores que he presentado, es, por ejemplo, de evaluar la presencia de antibióticos en las aguas residuales. Cómo es que estos antibióticos están impactando en el ambiente, ¿no? Generando resistencias de los patógenos, y obviamente esto va a dificultar más adelante en los tratamientos convencionales cuando una persona se enferme, porque hay resistencia, a veces el uso indiscriminado de antibióticos y de repente, en palabras así ya no tan técnicas, todo lo que nosotros al final consumimos, ingerimos, termina en el desagüe, ¿no? En el sistema de alcantarillado. Y sería bueno también, pues, orientar nuestras investigaciones desde un punto de vista aplicado, ¿no? No simplemente generar conocimiento, sino aplicarlo. Si bien es cierto, este tema es muy nuevo, novedoso de repente en la aplicación del SARS-CoV-2, en la búsqueda, pero como les he comentado, pues este tema de la epidemiología ya en otros países se viene utilizando ya desde mucho tiempo, ¿no? Solo que por la actual pandemia también, como la comunidad científica siempre contribuye en la generación de nuevas tecnologías, obviamente también aporta su granito de arena para que pueda tener mejor información, ¿no? En ese sentido, pues yo personalmente invito a que profundicen más del tema, de que también nos sigan en nuestras redes sociales, que por ahí también compartimos información, y sigan participando de estas interesantes charlas que el Instituto de Educación Ambiental está proporcionando de manera gratuita, ¿no? Para poder acercarlos, de repente algunos no tengan alguna idea de qué desarrollar en una tesis, pues ahí tienen múltiples opciones, ¿no? Y desde una simple detección de algún microorganismo, algún parásito en las aguas residuales o en algún tipo de matriz ambiental, ya puedes ir generando información que a la larga va a servir, ¿no? Va a servir mucho y yo les animo a de que continúen investigando, prepárense y sobre todo no bajen la guardia en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Cuídense mucho y conmigo será pues hasta una próxima oportunidad y gracias por su tiempo. Sí, y también, así repito, si nos puede comentar sobre el Instituto de Microbiología Ambiental y Biotecnología. Claro, sí,
El Instituto de Microbiología Ambiental y Biotecnología, bueno, yo lo fundé ya hace varios años, en el 2013 en realidad. Eh, Surgió a raíz de la necesidad, pues, de que se brinde información, de que en esos tiempos, si ustedes recuerdan, todo era presencial, ¿no? Pero ahora con el tema de la pandemia todo se ha virtualizado, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, también nosotros tratamos de acercar información, pero información un poco más detallada. Si bien es cierto, uno podría buscar cierta información que pueda servir en su trabajo como una capacitación de pronto, pero lo que hacemos en el instituto son temas puntuales de lo que tú podrías utilizar o necesitar para que puedas desempeñarte mejor en tu trabajo de repente, ¿no? Por ejemplo, al inicio de pandemia empezamos con una clase de análisis parasitológico en aguas residuales. Es un tema que muy poco lo dictan y que si uno busca, por ejemplo, literatura, encuentra muy escaso y si lo encuentra, pues está muy caro. Y tratamos de, en base a nuestra experiencia, porque también, al igual que en el Instituto de Educación Ambiental, también tratamos de colaborar en la formación de los profesionales a través de invitando a profesionales con experiencia. ¿No? Realizamos capacitaciones también en temas puntuales, por ejemplo, como control biológico con microorganismos, hablamos de biotecnología ambiental, hablamos de temas diversos que principalmente tienen que ver con la aplicación de la biotecnología en la recuperación de ambientes degradados, por ejemplo, ¿no? Y personalmente ya como la parte aplicativa ya también trabajamos con proyectos en mejorar, por ejemplo, sistemas de saneamiento aplicando microorganismos para la degradación de material orgánico, ¿no? O materia contaminante de las aguas residuales. Y así pueden visitar nuestra página y ahí también se pueden enterar un poco más de lo que venimos haciendo, ¿no? Eso es un poco digamos, la historia del instituto. Excelente, mi estimado Kenny. Nuevamente, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo por esta valiosa información, ¿no? Y bueno, ahora sí, nos despedimos con todos y tengan muy buenas noches. Hasta una nueva oportunidad, estimado Kenny.